buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar con este tema de número 13 de la serie El deseo de Dios para la familia. Y vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada, que es el fundamento de la gracia. Hoy vamos a ver la parte 2 y nos va a llevar uno o dos temas más, pero se los anuncio. Yo quisiera retomar el tema de hoy, ¿verdad? Con un repaso de lo más esencial que vimos la semana pasada. Lo primero que me gustaría mencionar para que tengamos en claro, o recordar, no solamente mencionar, pero recordar, que tengamos muy en claro esto, es que la gracia no hace deudor a nadie, por eso es gracia, porque es un obsequio. Entonces el hecho de cuando uno da, no tiene ninguna expectativa de que se le retorne a uno, de tener algún regreso de eso que precisamente uno dio. ¿Está bien? Entonces, número uno, la gracia no hace deudor a nadie. Por el otro lado, es que la gracia es el fundamento de toda relación con Dios. Toda la relación que nosotros tenemos con Dios se fundamenta en la gracia, no en nuestras obras. Hay obediencia, por supuesto, ya lo vamos a estar viendo, pero se fundamenta en la gracia. Y también de nuestra parte, hacia los seres humanos, hacia las personas con quienes nosotros nos relacionamos, debe de estar fundamentado precisamente en la gracia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús nos dice? Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tuvimos que hacer para que el Señor Jesucristo perdonara nuestros pecados? Por ejemplo, o sea, pues sencillamente de cara para con Dios fue arrepentirnos, es decir, reconocer nuestra falta, reconocer que hicimos mal, en qué estuvimos mal, ¿verdad? Cambiar nuestra manera de pensar y poner nuestra confianza en Él. Ahora, cuando alguien nos pide perdón, es un ejemplo, pues no tenemos que esperar, no, pues ahora me hiciste esto, ahora te la tienes que ganar. Porque tú me hiciste esto a mí, entonces no, yo no es tan fácil, ¿eh? Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Eso ya no es gracia. Ya estamos imponiendo a otros la expectativa de que tiene que ganarse nuestro perdón. Y eso muchas veces no lo ubicamos de una manera tan clara como esto, pero la realidad es que no nos debemos de conducir así porque Dios no lo hace así. Entonces, demos de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Sí? Es decir, alguien me ofendió, genuinamente se arrepiente de eso, ¿verdad? Me pide perdón, pues le otorgo el perdón. Porque de la manera en que nosotros, fíjense, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñándonos a orar, dijo, nosotros debemos de perdonar, lo estoy refraseando, nosotros debemos de perdonar de la manera en que Dios nos perdona. Entonces, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Ahora, hago un paréntesis. Esto no debe de ser en ningún momento una excusa para todos decir, pues yo le voy a dar, al cabo es que me tiene que perdonar. No, porque eso ya es perversión. Eso ya es otro asunto y se trata distinto, ¿sí? Entonces, fíjense qué pesado es el yugo que nosotros le podemos imponer a otros, ¿verdad? Cuando nosotros precisamente descargamos sobre ellos el deber de agradarnos para que se ganen nuestro favor. Y muchas veces esto incluso parte aún desde, ya lo veremos con más detalle, pero de la forma en la que a veces criamos a nuestros hijos o la expectativa de que nosotros les imponemos a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestro esposo de que nos deben de agradar para que estemos bien con ellos. Eso no es gracia, ¿sí? La gracia, vimos que nos habla del carácter generoso de Dios, del carácter bondadoso, misericordioso, amoroso, desinteresado, gratuito que Él nos da. Precisamente es el carácter de Dios. La Biblia nos dice de las superabundantes riquezas de su gracia. Es lo que nos dice, ¿verdad? Ahí en Efesios. Las superabundantes. Híjole, esa palabra está bien tremenda. Superabundante riqueza de su gracia. Y fíjense, en el griego, cuando dice superabundante,
está enfatizando que no hay mayor abundancia. O sea, ya no puede haber más, que es plena, que es completa, ¿sí? Vimos también que para los hombres la gracia tiene un límite de tiempo, ¿verdad? Te voy a dar este tiempo de gracia. A ver, si tú la haces entre este tiempo y este tiempo que yo te establezco, entonces todo va a estar bien, porque si no, te va a caer la del pulpo. Ajá. Y para Dios no es así. Para Dios la gracia es... Todas las obras de Dios están fundamentadas en su gracia, como vimos, ¿verdad? Vimos también el enorme error de pretender con nuestras obras hacer deudor a Dios. Es decir, que yo puedo retribuir a Dios por cualquier cosa que Él me haya hecho o hacer algo para que Él entre en deuda conmigo. Y vimos que qué importante es que nosotros entendamos esto y que podamos revisar y que nos deshagamos de cualquier vestigio que esto pudiera tener en nosotros o que nosotros pudiéramos tener de esto, mejor dicho, ¿verdad? Vimos que entonces que de todo esto que estamos mencionando se deriva la absoluta necesidad de conocer al Dios de toda gracia, ¿sí? Necesitamos conocerlo, cómo es, cómo actúa, porque fíjense, si nosotros no conocemos a Dios, vamos a partir de alguna conclusión equivocada, es decir, tendremos una premisa equivocada y partiremos, entonces llegaremos a una conclusión equivocada de cómo es Él. Y si eso nos ocurre, si no le conocemos a Él, no vamos a entender sus acciones. Le vamos a estar atribuyendo cosas que Él no hace y que Él no dice por naturaleza. Que Él no actúa como a veces nosotros pensamos que Él actúa. Y eso nos puede afectar mucho, nos puede dañar mucho a la larga. Estoy escuchando un feedback por ahí, no sé si me pueden ayudar con eso. Es decir, pienso, si yo pienso que me tengo que portar de determinada manera, porque si no me porto así, entonces Dios va a venir y me va a caer a palos, ¿sí? O que me va a ir mal, por ejemplo. Este es un pensamiento que parece que no, pero ahí está, que me va a ir mal porque ay, no oré el día de hoy, ya salí de la casa y no oré, ahora sí que no me echa la bendición, ¿sí? O no he leído la Biblia, o no fui a la reunión, ay no, ¿qué va a pasar? Y muchas veces incluso se llegan a hacer cosas hasta por una superstición, ¿sí? Es decir, me tengo que ganar el favor de Dios, ¿verdad? O tengo que apaciguar su enojo. Ay, ¿verdad? Ay, Dios estará enojado conmigo porque no hice esto. Ay, Dios está... Y a veces todo eso parte de un desconocimiento de quién y cómo es Dios. Por el otro lado, ahora sí que caerse del otro lado del caballo, pues puede ser una posición en donde no pasa nada porque la gracia es súper abundante y Dios es muy bueno y estamos en el tiempo de la gracia y miren, yo entiendo esa expresión, estamos en la gracia, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Bueno, ahí está en la Biblia, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que siempre hemos estado bajo la gracia. Todo lo que Dios nos otorga es por gracia. Nunca nos hemos ganado. Nunca el hombre se podrá ganar el favor de Dios. Entendamos eso, ¿sí? Entonces, a veces uno por tener un desconocimiento de Dios puede rayar en una familiaridad con Él que aún se puede cruzar la frontera hacia el menosprecio a Dios, ¿eh? No, pues Dios, otra vez, no pasa nada, es la gracia, puedo hacer y puedo deshacer y no pasa nada, porque Dios es toda gracia, sí, pero eso, gracia no quiere decir pecas sin consecuencias o no pasa nada si lo haces, o no ofendes a Dios, o Dios no, como si nada, no es cierto, no es así, eso es un desconocimiento de Dios. Así que debemos comprender, repito, todo lo que Dios es y que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios da, pues es su gracia. Vimos también desde el plan de salvación que
que va, fíjense bien, antes de la creación, ¿verdad? Que todo eso es un regalo, que es un favor, pues que no nos merecemos, que no podemos pagar, ¿verdad? Por lo que cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier servicio que nosotros prestemos, pues a los suyos, ¿verdad? A la iglesia, a nuestro prójimo, porque servimos a Dios de esa manera, nunca lo debemos de asumir, nunca lo debemos de ver como un intento de resarcir a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Nunca. Siempre será sencillamente una respuesta a Dios, una respuesta natural de gratitud a Dios, pero nunca la idea de resarcir a Dios. Entonces, necesitamos tener presente, una vez dicho esto, que la obediencia no tiene la intención de meternos en una dinámica de hacer méritos, ¿sí? Hablaremos más acerca de esto, solamente les estoy poniendo un botón ahorita, pónganle un pin ahí en esto. La obediencia no tiene la intención de meternos en una dinámica de hacer méritos, pero obediencia tiene que ver como una muestra de la gracia de parte de Dios. Es decir, cada uno de sus mandamientos, cada uno de sus estatutos, cada uno de sus decretos es para vida, ¿sí? Es para bendición, es para beneficio nuestro, desde el primero que hubo, ¿sí? Porque él no obtiene beneficios, ya lo hemos visto esto, porque además Él no necesita beneficiarse, Él no tiene necesidades. Dios no obtiene beneficios. ¿Qué beneficios podría tener y podría obtener de su creación? ¿Sí? Y vamos a decir, la corona de su creación que se despostilló bien feo con el pecado. ¿Qué beneficios podría obtener? Pues absolutamente ninguno. Eso nos muestra el carácter lleno de gracia, al Dios de toda gracia, las superabundantes riquezas de su gracia, ¿verdad? Por el otro lado, también debemos entender nuestra responsabilidad de conducirnos como corresponde a hijos de Dios, ¿verdad? Porque pues Él no solamente es nuestro creador, es decir, le pertenecemos a Él porque Él es nuestro creador por gracia, ¿sí? Y por el otro lado es nuestro Salvador por gracia. ¿Ya cuántos el Señor los salvó? A ver, salúdenme los que el Señor los ha salvado. Gloria a Dios, ¿verdad? Es por su gracia. Y Él es nuestro Señor, es decir, Él nos gobierna por su gracia también. Y su misma gracia nos habilita para obedecer. En otras palabras, caminar en obediencia es caminar en la gracia de Dios. Fíjense, qué tremendo. Caminar en obediencia es caminar en la gracia de Dios, porque obediencia, mis amados, no produce méritos propios, porque andamos en esas buenas obras que Él preparó de antemano, ¿verdad? Es decir, desde antes de la creación, Él las preparó para que nosotros anduviéramos en Él. Es decir, esas buenas obras ni siquiera se originan en nosotros, entonces, ¿qué mérito podemos tener? ¿Me están siguiendo? Caminar en obediencia es andar en gracia. Pues bueno, vamos a entrar al tema. ¿Están listos? ¿Sí o no? Bueno, vamos ahí por favor a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y dice, bueno, ahorita en lo que llegan ahí por favor, hasta ahorita todo lo que hemos visto hasta aquí, una pregunta. ¿Piensan ustedes que necesitamos de la gracia de Dios como un fundamento en la familia? ¿Ustedes qué piensan? A ver si me abren el micrófono allá porque no les escucho. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Ok? Yo pienso que sí, ¿verdad? Ahora, esa gracia se origina en el Dios de toda gracia. Como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿De nosotros? Viene de Dios, ¿sí? Ahora, Primera de Pedro 5:10, aquí es en donde nos vamos a centrar. Vamos a irnos al tuétano aquí. ¿Listos? Dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, híjole, hasta aquí primera parada. Miren, esta sola frase echa por tierra la enseñanza de aquellos que dicen que los cristianos no deben de sufrir. Esta sola frase, ¿verdad? Y que si sufren es porque están en pecado o que necesitan pactar o necesitan hacer algo.
después que hayan sufrido un poco de tiempo, dice algo bien tremendo: el Dios de toda gracia. ¿Quién? El Dios de toda gracia, ¿sí? El que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo los perfeccionará, afirmará. Afirmar también quiere decir afianzar, también se traduce así. Fortalecerá y establecerá, pero dice el mismo que nos llamó ¿a dónde? A su gloria que está en Cristo. Vamos para allá, porque este texto a mí me parece maravilloso, ¿sí? Y espero que cause este impacto también en sus corazones, la profundidad que tiene y la fortaleza que tiene, porque no solo habla de la gracia de Dios que necesitamos cuando pasamos por momentos difíciles, porque todos pasamos momentos difíciles en mayor o menor medida. A ver, ¿cuántos? Salúdenme los que pasan momentos difíciles. Híjole, nosotros también, yo también pasamos momentos difíciles, ¿sí? Pero aquí nos está hablando, ¿verdad? Sino del el propósito, ¿sí? Y no solamente, fíjense, este texto, este versículo, habla del propósito, de los propósitos, pero de la promesa del Dios de toda gracia al permitir padecimientos en nuestras vidas. ¿Por qué padecemos? Él lo permite. ¿Por qué? A veces es bien difícil de entender. ¿Por qué este o por qué aquel padecimiento? ¿Por qué las persecuciones? Y en cuanto a persecuciones, pues por ser creyentes, la verdad es que pues no padecemos mucho que digamos. No en el lugar en donde estamos, se nota, ¿verdad? Pero hay lugares en donde sí se padece. Y épocas en la historia en donde los padecimientos eran tremendos, ¿sí? Una vez dicho esto, debo decir que el contexto que habla de los padecimientos es en el creyente por ser creyentes, ¿sí? Porque el creyente vive como el salmón, ¿se acuerdan? Va contracorriente, siempre va remontando y va remontando y va remontando hasta que culmina con el propósito de su vida, ¿verdad? Porque seguir a Cristo, pues déjenme decirlo de esta manera, seguir a Cristo en este mundo podrido, pues acarrea muchas presiones, al punto en que genera, pues sí, un rechazo, una persecución de parte de algunos que profesan el cristianismo. Eso es tremendo, ¿sí? Entonces, ahí tienes a un montón de evangélicos que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, del LGBTQ+, y todos esos asuntos, ¿verdad? De los lobbies gay y todos esos trans y todos los más que se pueda, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la agenda progre, todo lo que tiene que ver con ese pensamiento antinatalista, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, se genera también ahí. Entonces, por otra parte, existen también padecimientos que simplemente nos golpean como resultados de las acciones de alguien más. A veces alguien puede estar padeciendo por lo que otro hizo, y eso se puede postergar por mucho tiempo, ¿sí? Y son cosas que nosotros no tenemos control. Nosotros no tenemos el control de las acciones de otro. Nosotros no tenemos control si ahí un automovilista se emborrachó, pasó y nos golpeó, o nos chocó, o ocasionó una tragedia y acarrea padecimientos y está fuera de nuestro control. Pero eso es un mundo caído, ¿sí? En otras ocasiones tenemos padecimientos que nosotros mismos generamos, ¿verdad? Sabíamos que habría consecuencias. Seguramente nunca las dimensionamos en la totalidad, nunca las dimensionamos en el peso o en el impacto que tienen, pero sabíamos que estaba mal. Sabíamos que no debíamos de hacerlo eso, y aún así decidimos caminar no solo en independencia de Dios, sino en una abierta y franca rebeldía contra Dios. Y eso nos ocasiona padecimientos, y les ocasiona a otros, pero nos ocasiona padecimientos. Ahora bien, como creyentes, otra vez, ¿cuántos creyentes hay aquí? A ver, salúdenme. Ay, qué bueno, yo también. Fíjense, porque aquí nos dice como creyentes. Lo que el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere enseñar aquí es precisamente
que nunca debemos de perder el enfoque, que en medio de esos padecimientos que otros nos ocasionaron, que nosotros mismos, por ser creyentes, etcétera, etcétera, pero padecimientos en los que estamos, el Dios de toda gracia, el Dios de esa gracia abundante, de esa gracia completa, de esa gracia absoluta, Él tendrá el propósito, ¿verdad?, de moldear, y que el enfoque es de que Él quiere moldear y conformar nuestro carácter al de Cristo. Miren, Él es especialista en sacar lo mejor de lo peor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Verdad? Y yo me quiero centrar entonces aquí, por razones obvias, en la dirección que tenemos en esta serie, el deseo de Dios para la familia. Porque entiendo que en toda familia, no sé si conocen esta expresión, se cuecen habas. ¿Cuántos conocen esa expresión? Les quisiera pedir, por favor, si me abren el micrófono, porque me gustaría estarlos escuchando. Ábranme el micrófono, no importa si allá me tengo algún feedback, no importa, pero ábranmelo porque me gustaría estarlos escuchando, ¿sí? ¿Conocen esta expresión, se cuecen habas? ¿Cuántos sí? A ver, ¿cuántos tienen la revelación? A ver, salúdenme. 1, 2, bien poquitos. Bueno, esa expresión de se cuecen habas es de que en todos lados pasan cosas bien calientes, ¿sí? Que en todos lados hay situaciones que nos pueden llevar pues también a serios y largos periodos de padecimientos, que en todos lugares se cocinan situaciones difíciles, ¿ok? Entonces, bueno, sin embargo, la gracia de Dios y el Dios de la gracia está ahí con nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque aún en cosas que yo mismo me busqué, tú estás ahí. Y tú me levantas y tú me sostienes, ¿sí? Y repito, si alguien sabe cómo sacar lo mejor de lo peor, es el Dios de toda gracia, ¿verdad? El apóstol Pedro, guiado, empujado por el Espíritu de gracia, ¿verdad?, al estar escribiendo esto, pues no ruega ni está expresando un deseo propio. Ay, pues que ahí que el Señor, yo quiero que los fortalezca. No. Él está asegurando que el Dios de toda gracia, que Él no tiene reservas para quienes han creído en Él en cuanto a toda la provisión que nosotros necesitamos para que el Señor cumpla ese llamado que nos hizo a su gloria eterna, que está en Cristo. Es decir, que Él no tiene reservas, que Él no escatima. En Romanos 8 nos dice que Él no escatimó absolutamente nada, que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿sí? Para que nosotros podamos ser, una vez habiendo creído, ser conformados precisamente a la imagen de su Hijo. A eso es a lo que la Biblia le llama esa salvación completa, ¿sí? Esa salvación completa que estamos esperando, porque nosotros estamos esperando la glorificación. Hemos sido redimidos, pero no hemos sido glorificados, ¿sí? Entonces, por eso se los comento una vez más. Siempre cuando nosotros vemos en la Biblia que habla de que hemos sido redimidos, que hemos sido regenerados, y todo esto está hablando ya en algo que ya ocurrió. Pero cuando habla de salvación en futuro, no es de que si vamos a ser libres o no, a ver si somos libres de la condenación. No, cuando hemos creído, el Señor nos hace salvos, ¿sí? Escuchamos el Evangelio, creemos, Él nos salva. Pero después de eso, la salvación se completa con la glorificación. Por eso está esa parte que estamos esperando. Por eso tenemos esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Sí? Pues de estar con Él para siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, regresamos ahí al texto, porque hay 4 propósitos que menciona aquí en este proceso, ¿verdad? Que describe, de hecho, en este proceso, y creo que si estamos de alguna manera pasando tiempos difíciles en la familia, no los debemos de perder de vista. Si estamos pasando tiempos difíciles en lo individual, no lo perdamos de vista, porque mis amados, esto tiene un objetivo glorioso. Fíjense bien, vamos a entrar por ahí. Vamos a ver el primer objetivo. Dice que perfeccionará, ¿sí?
cuando dice que Él nos perfeccionará, el verbo que se utiliza da a entender la reparación de algo que está averiado o que está deteriorado por el uso. Algo que ya está machacado, algo que está todo desacomodado. Perfeccionar también se traduce como restaurar. Es el mismo verbo, ¿sí? Entonces tiene ese sentido. En Mateo, por ejemplo, 4:21, no, nada más anótelo, no vaya ahí, pero en Mateo 4:21 lo traduce como remendar. Es el mismo verbo que perfeccionar, ¿sí? Es el mismo verbo en Mateo 4:21. O sea, recuerdan ahí cuando estaba, que menciona el llamamiento de Juan, ¿verdad? Que estaban ahí con su padre, y estaban los pescadores y que estaban, dice, remendando las redes. Las estaban perfeccionando, las estaban restaurando porque tenía un desgaste por el uso, ¿verdad? Entonces se traduce como restaurar, ¿verdad? También en Gálatas 6:1, confieso que este es un versículo que me bendice mucho. Vayan para allá, por favor, porque puedo ver la gracia de Dios en acción manifestada en gente que ama a Cristo y que ama a su hermano, que ama a su prójimo. Y qué bendición es estar rodeado de gente así, mis amados. Es una bendición invaluable. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, lo agarraron con las manos en la masa. Aquí sorprendido en pecado está hablando de que se enredó como en una red, de que quedó atrapado en una red. Y está hablando de que quedó atrapado en esa red, es decir, que entró en un pecado con una intención deliberada, que no fue un descuido, que fue una intención deliberada. Es decir, yo quise entrar en este pecado, y uno entra en un pecado y se enreda. Y después ya quiere quitárselo, ya metió la mano por acá y la jaló, y es como cualquier criatura, como cualquier animalito, ¿verdad? Que le cae la red del cazador y mientras más se mueva y más se la quiere quitar, más se enreda, ¿sí? Entonces, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Aquí el sentido que da es el de como cuando se disloca un hueso que se sale del lugar, es volverlo a acomodar, restaurarlo. ¿Ven? Alguien espiritual, mis amados, es quien ejerce gracia para con el hermano que no anda bien. Alguien espiritual no señala al hermano que cayó por algo, al hermano que no anda bien, no lo condena, no habla mal de él, no anda murmurando, no, ahora sí que no lo patea cuando está en el suelo, ¿verdad? Ándale, te dije, yo sabía que eras medio carnalote y que ya se veía que hay. No, alguien que actúa así no es un espiritual, y alguien que anda así y que actúa de esa manera no ejerce gracia, todo lo contrario. Es alguien que se jacta en sí mismo, que se jacta en sus méritos. Entonces, por eso dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Nos dice cómo, con una actitud humilde, enseñable. Dice, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, una pregunta, ¿qué vamos a necesitar si nosotros resbalamos? Porque a veces nos podemos resbalar, nos podemos deslizar sin darnos cuenta, porque nos enfocamos en otras cosas, o si nos tropezamos con alguna falta, o si nos tiramos al piso nosotros mismos y nosotros corrimos derechito, sí, ya veo la red, pero yo voy a correr y después me la quito y ¡zas! ¿Qué vamos a necesitar, hermanos? Gracia, muy bien, gracia. Vamos a necesitar la gracia de Dios, al Dios de toda gracia, pero también la gracia de los hermanos hacia nosotros. Ahora, apliquemos esto en casa. Vamos a empezar por ahí. Vamos aplicándolo en casa. En lugar de tomar la debilidad del otro, que conocemos también, porque mientras más cercano tenemos a la persona, pues la conocemos mejor y le ubicamos mejor las debilidades, ¿verdad? Entonces, en lugar de tomar esa debilidad que tanto nos molesta del otro,
Porque somos buenos para ver las debilidades de otro y tomar las debilidades de otro como una ofensa personal. Y eso no debe de ocurrir. En lugar de eso, precisamente ver la debilidad del otro como una puerta que se nos abre para ejercer gracia. Tiene esta debilidad. Bueno, hay que fortalecerle, hay que ayudarle. No, yo no digo de subsidiar negligencias, pero ayudarle a crecer en eso, fortalecerlo, cubrirle sus puntos ciegos, cubrir su espalda. Porque qué espantoso es que el que está cerca de ti te ponga el puñal en la espalda. En lugar de levantarte, en lugar de cubrirte, que te acuchille por detrás. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? A ver. Ajá. Entonces, ¿piensan ustedes que si nosotros actuamos de esta manera, de ejercer gracia me estoy refiriendo, de conducirnos de una manera madura, espiritual, si vemos que, empezando, repito, por casa, vemos la debilidad de los que están en casa, en derredor nuestro, como una puerta que se nos abre para nosotros ejercer esa gracia de Dios, ¿piensan ustedes que habrían cosas en casa que cambien? ¿Piensan ustedes que el ambiente cambiaría en casa? ¿Piensan ustedes que la relación esposo, esposa, esposa, esposo, padres, hijos, hijos, padres, hermanos, cambiaría? ¿Sería distinta? Yo no estoy diciendo que no habrían problemas, pero ¿cómo enfrentamos un problema? ¿Con gracia? ¿O esperando o imponiendo que el otro tenga un mérito? ¿Ustedes creen que vale la pena crecer y madurar en esto? ¿Sí? O mejor nos enojamos y tomamos actitudes que en lugar de restaurar, ponen distancia. ¿Sí? Imagínense ustedes en dónde estaríamos si Dios actuara así cada vez que nosotros fallamos. Cada vez que nosotros fallamos, sea por la intención de fallar o por la omisión misma. ¿Sí? Porque está el pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense en donde Dios ponga distancia cada vez que nosotros omitimos hacer lo bueno o hacemos lo malo, voluntaria o involuntariamente. Que cada vez Dios ponga más distancia y diga, no, yo ya te di mucho, ya te perdoné un montón, ahora pues a ver cómo. Dios no actúa así. Dice que si alguno ha cometido pecado, pues tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Hay provisión de gracia. Eso es provisión de gracia, mis amados, para toda la eternidad. Ahora, ya estando glorificados, pues ya no tendremos problema con el pecado, habremos terminado con él, o Dios habrá terminado con él, pero mientras tanto, aquí necesitamos la gracia impresionante. ¿Cuántos dicen, ya sé lo que me estás hablando, pastor? ¿Sí? Y fíjense, si él no actúa de esa manera que muchas veces nosotros actuamos, pues nosotros tampoco debemos hacerlo para con los otros. Más bien debemos de buscar y estar conscientes en ser instrumento para bendecir a otros, para ser un instrumento de esa gracia, empezando por los de casa, caminar en madurez. Esto es ser espirituales. ¿Sí? Hay mucha diferencia entre ser espiritual y ser espiritufláutico. O sea, yo puedo andar, oh Señor, bendito tu nombre, y ay Señor, y verdad, y hace alguien mal, alguien en casa hace mal, y agarro la Biblia, y estás mal, y y le acomodo 2, 3 bibliazos ahí. Ponte a orar, mejor deberías de ponerte a orar. Oh, eso te pasa porque no lees la Biblia. Oh, porque no fuiste al culto. Miren, podemos ser paredes blanqueadas. Por fuera todo muy bien, pero por dentro llenos de corrupción. Eso es hipocresía. Eso es ser espiritufláutico. Ahí la gracia no opera. Ahí opera el mérito. ¿Me están siguiendo? Ahora, ese es el primer punto.
El primer punto nos dice que el Señor nos va a perfeccionar, que nos va a restaurar, ¿verdad que sí? Pero lo siguiente, fíjense, entonces nos va a acomodar porque andamos bien desacomodados. Voltea y dígale al que está a tu lado, te hace falta una buena acomodadita, ¿verdad? Pero también, y el otro le puede decir, pues a ti también. Así que estamos todos iguales. Entonces, lo siguiente nos dice que Él nos afirmará, lo está asegurando, o que nos afianzará, también se lee así, también se traduce como consolidar. Y esto lleva a la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar, es decir, colocar bien algo, ¡pah!, ponerlo en su lugar bien, que quede bien acomodadito, ¿sí? Es decir, algo que embona, que se pone y que está en ese lugar. Fíjense bien, porque después viene otra palabra muy interesante. Pero Él dice que Él nos va a afirmar. Es decir, que Él usará ese padecimiento que estamos nosotros teniendo para hacernos más estables y que seamos más capaces de soportar la presión. Algo que está bien acomodado, ¿sí?, aguanta más presión. No es como una casa de naipes, que puede verse muy bien, pero no está acomodado el asunto. Es muy distinto si yo pongo los naipes como en una casita y se ve todo bonito así levantadito, ¿verdad? Y si le pongo algo, cualquier cosita, se va a venir para abajo. Pero si yo pongo esa caja de naipes, ¿verdad?, compactos, los pongo de tal manera, los pongo así, le puedo poner un montón de peso encima, le puedo ejercer mucha presión y no se va a caer, ahí va a quedar bien compactado. Esa es la idea, de colocar algo en su lugar, asegurándose de que sea estable, de que no se ande moviendo de aquí para allá, ¿sí?, que sea capaz de soportar la presión. En Lucas 22, del versículo 31 al 32, se lee así. Lucas 22, 31 y 32. Se lee así. Ahí le está hablando a Pedro, ¿verdad? Le dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Sí? Es decir, le está diciendo, mira, el diablo ha venido a pedirme permiso de dejarlo que les pegue una buena zarandeada a ustedes. Entonces, Pedro dice, bueno, no dice, pero yo me imagino que le dijo, y le dijiste que no, ¿verdad, Señor? Y le dice, pues fíjate que sí le di permiso. Fíjate que sí le di permiso porque hay algunas cositas en ti, Pedro, empezando contigo y con todos ustedes, ¿sí?, que nada más se va a quitar a golpes. Nada más se va a quitar, esa zarandeada que les va a dar es para quitarles esas cosas, ¿sí? Porque no entienden. Entonces, yo le permití, él los quiere destruir, pero yo quiero quitarles esas cosas. Pero todo va a estar bien. Versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, fíjense bien, dice, una vez que hayas regresado, te va a dar, después de que vengas de tu zarandeada, dice, fortalece a tus hermanos. Aquí, fortalece a tus hermanos, es el mismo verbo que es afirmar o afianzar o consolidar. Entonces, miren, pónganme atención en esto, por favor, sobre todo los varones. Salúdenme los varones. A ver, cabezas de hogar y varones, salúdenme. Esos hombres, acá hombres, así salúdenme. Ok. Pues esto no excluye a las mujeres, por supuesto, pero quiero que me pongan atención los hombres como cabezas de hogar. Porque qué importante es que el responsable de la familia tenga la capacidad de dar estabilidad a los suyos en casa cuando hay tiempos difíciles y no que sea el que genere la tormenta. Qué importante es que él sea el que establezca estabilidad. El que esté ahí sólido, estableciendo estabilidad, fortaleciendo a los de casa y no que venga y que sea el que zarandea a todos. O sea, la obra de Dios es establecer, la obra del diablo es destruir. Déjese, hombre, déjese usar por Dios y no sea usado por el diablo. ¿Estamos aquí? Qué importante es eso, ¿verdad?
que los podamos ubicar a nuestros hijos cuando están pasando, que hay una situación difícil, cosas difíciles que están pasando, cosas difíciles que se vienen, hermanos. Presiones bien tremendas que van a tener nuestros hijos, que ya están teniendo, cosas que van a chocar en su pensamiento. Ay, híjole, ubicarlos bien sólidos, ponerlos en su lugar, ayudar a ponerlos bien sólidos para que no sean vulnerables, para que no sean arrastrados de aquí para allá por circunstancias o por ideas erróneas, ideas propias o ideas que otros les plantaron, por ese adoctrinamiento tan espantoso, tan sucio que hay hoy en día. ¿Sí? Porque debo decir esto, miren, póngame atención. Nosotros podemos escuchar muchas cosas, ¿verdad? Cosas como o sea, que ya no existe la mujer, ya no se va a decir mujer, se dice personas que menstruan, ¿verdad? Y cosas así. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y cosas que dice, oye, pero eso es una mentira, eso que estás diciendo es una mentira, eso que me quieres vender es una mentira. Pues fíjense, dice, ay, ¿habrá quien les crea? ¿Pensarán que la gente es tan tonta que esperan que les crean? Bueno, pues sí hay quienes le creen, pero les voy a decir una cosa, en el pensamiento del mundo, a esas grandes élites, a esos grandes lobbies, no les interesa que lo crean. No les interesa que crean lo que dicen o no. No les interesa que crean que el mundo se va a calentar y que va a explotar si utilizas la estufa de gas en lugar de la eléctrica. Es que ay, que no haya vacas porque las vacas contaminan mucho. Ahora todos vamos a comer sapos, ¿verdad? O vamos a comer puras plantas porque las vacas contaminan mucho. Todo eso está, todo eso está en marcha. A ellos no les interesa que les crean si eso es verdad o eso es mentira. A ellos les interesa que acepten lo que se dice. Y necesitamos estar bien sólidos, bien ubicados para no aceptar eso. No le creo, pero no lo acepto. Además de que no lo creo, no lo acepto. Estamos aquí y tenemos que ayudar a nuestros hijos en eso. Entonces vean qué importante. El Señor nos perfecciona, pero también nos afirma. ¿Sí? Ahora, después de esto, viene una tercera cosa. Dice, fortalecerá. Y fortalecer quiere también decir robustecer, poner fuerte, hacer sólido. ¿Sí? Y este verbo significa equipar para un servicio. Entonces, el Señor me acomoda, me coloca, pero también me equipa para un servicio. Y es bien importante este verbo de fortalecer, de robustecer, porque es la única vez que se utiliza en toda la Biblia. El sentido que tiene, ¿verdad? Este verbo es que mientras que el maligno busca desgastarnos y debilitarnos, inhabilitarnos por medio de padecimientos. Fíjense, un padecimiento, el enemigo, si se sale con la suya, va a ocurrir todo esto, nos va a desanimar, nos va a debilitar. No, pues qué caso tiene, ¿ok? Pero Dios hace todo lo contrario. Él nos robustece para resistir y para continuar nuestro peregrinaje en ser más como Cristo. Es decir, tengo un padecimiento y en lugar de que ese padecimiento, pum, me derribe y ay, me quede ahí tirado y ya no sigo adelante, es la obra de Dios. Esa es la obra del diablo. La obra de Dios es fortalecerme, es seguir adelante. ¿Sí? ¿Me está siguiendo con eso? Miren todo lo que el Señor puede sacar de los padecimientos, mis hermanos. Vean la superabundante gracia, la superabundante riqueza de su gracia. Vean al Dios de toda gracia. ¿Sí? Ahora, ¿a cuántos conoce, si no es que usted lo ha pasado por sí mismo, que cuando viene alguna prueba, alguna situación complicada, en lugar de acercarse más a Dios, en lugar de ser más persistente en las reuniones, por ejemplo, pasa lo contrario? ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿O cuántos conocen a alguien por ahí? A lo mejor no usted, pero dice, no, ya me acordé del hermano fulanito de tal. Nosotros, empezando por ahí, ¿verdad? Pero
Pero bueno, ahí está el Dios de toda gracia y toda la gracia de Dios para que no perdamos el enfoque, para ayudarnos, para fortalecernos, para robustecernos, ¿sí? Eso es muy importante, mis amados. Miren, creo que va a ser de mucho provecho que leamos los versículos de ahí de Primera de Pedro, desde el 6 hasta el 9. ¿Verdad? Yo sé lo que les digo. Síganme ahí, versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Es decir, que los exalte es que los levante. Nosotros nos humillamos. Señor, estamos aquí, está bien, ¿verdad? Tú ayúdanos. Entonces Él nos exalta y dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Y fíjense bien lo que dice: porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Puede creer eso? ¿Puede creer que el Señor tiene cuidado de nosotros? Voltea al que está a su lado y pregúntele: ¿tú realmente crees que Dios te cuida? Pregúnteselo. ¿Sí? Y dice, fíjense bien, gloria a Dios, dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. ¿Cómo debemos de estar? Despiertos, mis amados, sobrios, despiertos, alertas, ¿verdad? Ahí pendientes. Viene una situación difícil, Dios quiere sacar lo mejor de esto. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? La familia, estamos pasando por un momento difícil. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Tuvimos la pérdida de un ser querido. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Tuvimos esta situación difícil. Dios nos quiere enseñar. Yo como papá, tú como mamá, metió la pata como esposo, como esposa, la metimos hasta el cuello. Viene un dolor, vienen consecuencias, vienen situaciones difíciles. Ok, nos arrepentimos, el Señor nos restaura. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Pues nos quiere fortalecer. Por eso es, sean de espíritu sobrio, estén alertas, dice, y nos aclara, su adversario, el diablo, anda acechando como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, devorar esto no quiere decir para llevarte al infierno, eso debo de aclararlo, eso no es lo que quiere decir, pero quiere decir que viene a despedazarte, a lastimarte, a herirte, a romperte, a hacerte pedazos, a inhabilitarte, a impedirte que cumplas el propósito que Dios tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero resístanlo firmes en la fe, resístanlo, ¿sí? Ahora, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que nos dice esto? No estamos solos en nuestros sufrimientos, hay otros que también están padeciendo. Y esto, pues alguien pudiera decir, uy, pues mal de muchos, consuelo de tontos. Pues no es eso lo que está proponiendo aquí. Lo que está diciendo es, seamos conscientes que vivimos en un mundo caído y que hay situaciones, otra vez, hay cosas que miren, que si hay muerte, destrucción y todo esto, ya sabemos que eso no es parte del propósito de Dios, que eso es consecuencia del pecado. Y si eso ocurre, es porque estamos en un mundo caído. Y como dijimos en un principio, ¿verdad? Hay situaciones en las que nosotros no tenemos control y nos causan padecimientos. Hay situaciones en las que nosotros nos metimos voluntariamente y crean un padecimiento. Hay otros padecimientos que se dan sencillamente porque estamos siguiendo a Cristo. ¿Ok? Y eso está ocurriendo, y nuestros hermanos en distintos lugares, el que está a tu lado, ¿verdad? La familia que está a tu lado puede estar pasando por algo así. ¿Me están siguiendo? Vean qué impresionante es. Y por último es la última acción. Dice, establecerá. ¿Sí? Entonces, repitamos qué es lo que nos dice desde un inicio. En Romanos, en 1 de Pedro 5:10, que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, ¿verdad? Él nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer, y lo último es establecerá. Y establecerá es muy, pero muy interesante, porque quiere decir cimentar. Eso, así textualmente, literalmente es cimentar. El sentido que tiene este verbo de cimentar lleva aquí el de que Dios, fíjense bien,
no solamente, como ya lo vimos en el anterior, no es solamente que nos coloca de una manera correcta y de una manera sólida, es de que Él nos pondrá sobre un lugar que es inconmovible, con una cimentación tan especial para poder resistir los embates que Satanás lance contra los hijos de Dios. Entonces, qué impresionante, porque Dios quiere que cada uno de nosotros estemos firmes, que estemos bien cimentados, bien seguros, y esto es solamente en Cristo y en su palabra. Es decir, el Señor pone el fundamento y nos coloca sobre él de una manera tan sólida que el enemigo no nos puede dañar. ¿Estamos aquí? Ahora, no nos puede dañar si nosotros, o sea, hay heridas que podemos tener, pero no va a impedir el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir, y el propósito de Dios, escuche bien lo que voy a decir, lo que Dios predestinó para los suyos es hacernos a su imagen, es hacernos a la imagen de Cristo. Cuando habla la Biblia, que nos habla en Romanos, en el capítulo 8, que nos habla de predestinación, de eso es de lo que está hablando. Nos ha predestinado a ser como su Hijo. Es decir, a los que Él salva, los ha predestinado a ser como Jesús. ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¿Hay alguna mayor muestra de gracia que eso? Pues yo creo que no. Entonces, ¿ven qué gracia tan grande, mis amados? Nos coloca firmemente en una base que no se mueve. ¿Quieren más estabilidad? Nos pone en algo, miren, en algo que no, a ver si hay más estabilidad que eso. Una base que no se mueve, que nada la sacude. Y nos pone sobre esa base colocados, nos coloca ahí de una manera en que no seamos sacudidos, ni por nada. Entonces, mis amados, esto está directamente relacionado con el hecho en que nosotros nos preparemos, que nosotros crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pónganme atención, con la determinación de obedecer, pues sí, que nos vaya bien, ¿sí? Y que nosotros hagamos pues nuestra parte con los de casa, que tanto necesitan fortaleza. Ok, yo necesito crecer en el conocimiento de Dios para fortalecer, para llevar a los demás a colocarlos en Cristo. Ahora, entiendo que esa es una obra de Dios, pero mis amados, como cabezas de hogar, me refiero a los varones, ¿verdad? Y bueno, si hay hermanas que no tienen, hay mujeres solas en la congregación, pues bueno, Dios ahí está, y Dios es su cabeza, el Señor mismo es su cabeza. ¿Sí me están siguiendo? Él es el que nos coloca en un lugar seguro. Entonces, miren, este verbo de establecerá, el Señor lo utiliza de una manera muy gráfica en sus palabras. Mateo 7:25 dice así: y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada, cimentada sobre la roca. ¿Sí? Había sido fundada sobre la roca. Otra vez, nuestro Padre Celestial quiere evitar nuestra ruina. ¿Sí? Digan conmigo, nuestro Padre Celestial quiere evitar nuestra ruina. ¿Sí? Bueno, pues alguien pudiera decir, ¿verdad? Alguien ahí con un pensamiento existencialista, que a lo mejor aquí le va a brincar a alguno, ¿eh? Alguien puede decir, bueno, entonces, ¿por qué mejor no evita las dificultades? Y ya, en lugar de que evite la ruina, que evite las dificultades y que evite los padecimientos. Y ya, ¿por qué no lo hace? A ver, ¿qué no puede o qué? No, sí puede, pero él no considera que eso es lo mejor en la circunstancia en la que estamos. Y resulta que Él es Dios y tú no, punto. ¿Me están siguiendo? Miren, Él sabe qué herramienta va a utilizar en el mundo caído en el que estamos para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, qué importante, y quiero recalcar esto que dijimos en un principio, qué importante es conocer al Dios de toda gracia y tener bien puesto el fundamento de la gracia.
Qué importante es, ¿verdad que sí? Qué importante es que sepamos y que conozcamos cómo es Dios, cómo actúa, para que nosotros nos podamos conducir entonces congruente a eso. Y como dijimos, ni pensar que es el viejito regañón que está con un garrote en la mano esperando darnos con él si no hicimos algo correcto. Pero al mismo tiempo tampoco es el viejito bonachón que está ahí diciendo, hagan lo que se les dé su gana, que no pasa nada. No, nada de eso. Los dos son extremos opuestos, ¿sí? Y no es así. Vamos al final. Y quisiéramos dejarlos con este pasaje que contiene una maravillosa exhortación por un lado, pero por el otro lado hay una promesa, ¿sí? Para que meditemos en ello, que veamos lo importante que es ubicar cada una de estas cosas. ¿Están listos? Vámonos al final. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que acerquémonos confiadamente. Nosotros somos lo que lo tenemos que hacer, ¿sí? Fíjense, ¿qué dice? Acercarse en lugar de ¿qué? De retirarse. Estamos pasando por algún momento difícil, acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué es trono de la gracia? Bueno, pues porque ahí está Cristo. ¿Cómo nos podemos acercar? Confiadamente. Estoy pasando, pero necesito tener todas las cosas bien para acercarme. No, precisamente, acércate confiadamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cómo la ven? ¿Habrá momentos que necesitamos una mayor gracia que otros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí, hay momentos en que necesitamos una mayor gracia que otros, porque hay momentos en que por su gracia está todo tranquilo, estamos en paz, estamos en pastos verdes, estamos en lugares hermosos, ¿verdad que sí? Pero hay veces que estamos en situaciones bien difíciles, ahí necesitamos más gracia. Pues cuando las cosas van bien, estamos bien por su gracia, pero estamos vamos, con una menor necesidad de ayuda por entender lo que nos está diciendo. Pero hay momentos en los que necesitamos más. Cuando estamos enfrentando precisamente un padecimiento, necesitamos más gracia que cuando no lo estamos enfrentando. Y no todo el tiempo vamos a estar enfrentando padecimiento, no todo el tiempo vamos a estar en un padecimiento y no todo el tiempo vamos a estar relax. Van a haber momentos relax, van a haber momentos de padecimientos. Cuando esté en momentos de padecimientos, voy a necesitar una mayor gracia. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando venga un padecimiento? Acercarme confiadamente a ese trono. ¿Para qué? Para obtener la gracia que necesito. Si yo pienso que yo voy a obtener esa gracia alejándome, no va a ser así. Me voy a quedar en mis propias fuerzas. ¿Y cómo me voy a acercar al trono de la gracia? ¿Cómo voy a tener acceso a esa gracia? Mediante la fe, hermanos, confiadamente. ¿Sí? Todo es don de Dios. Todo es don de Dios, todo es gracia. No sé si me estoy explicando con esto, pero el texto se explica, creo yo que se explica solo, ¿verdad? Yo creo que se explica solo. Entonces, pues corramos todos los días a ese trono para ser restaurados, para ser consolidados, para ser robustecidos, para ser cimentados. Miren, sea bueno, malo o peor lo que estemos atravesando, ¿sí? Pero siempre con la certeza de que quien está sentado en ese trono va a extendernos su mano amorosa, va a extendernos su mano misericordiosa para brindarnos la gracia que Él sabe como nadie más sabe que necesitamos. Nosotros podemos estar pasando un momento y decir, ay Señor, necesito tanto de tu gracia, y el Señor va a decir, yo sé cuánta, y qué bueno que lo reconoces, y qué bueno que te acercaste, aquí está, te fortalezco. Aquí está mi gracia libremente, sin reproche. ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¿No les parece maravilloso?
A mí me parece maravilloso. Gloria a Dios. A mí me parece maravilloso, ¿verdad? Entonces, mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para que como padres, como esposos, ¿verdad? Pues, y aquí me estoy refiriendo, quiero tocar ahorita precisamente pues al matrimonio, para que como padres nosotros podamos restaurar, podamos consolidar, podamos robustecer, podamos cimentar a los que están en casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Pues sigamos su ejemplo, actuemos en gracia, extendamos gracia, dispensemos gracia. ¿Está bien? Gracia, gracia sobre gracia, abundante gracia. De gracia recibimos, de gracia hemos dado. Y estemos siempre atentos, siempre alertas, porque pues a lo mejor uno en casa de repente puede estar ahí, ¿verdad? Con el ala caída, ¿verdad? Puede estar ahí yéndose así. Estemos atentos. Puede ser que entró en un pecado. Estemos atentos para sacarlo de ahí, para mostrarle gracia. ¿Qué es lo que Dios haría con nosotros en ese momento? ¿Sacarlo? Pues actuemos de esa manera. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor y oramos. Yo les quiero animar a que corramos, ¿verdad? A ese trono de gracia. Y que seamos dispensadores precisamente de esa gracia de Dios que está ahí esperando a que nosotros nos acerquemos, para que nosotros, ¿verdad? Otra vez, como nuestro Padre Celestial, también dispensemos gracia a los que están en derredor nuestro, empezando por los nuestros, empezando por la familia. Ese es el propósito de Dios para la familia, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta gracia que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos no solamente de tu gracia, pero por enseñarnos que tú eres el Dios de toda gracia y cuánto te necesitamos y toda la obra que tú haces y cuánta gracia en medio aún de los padecimientos y cómo precisamente por ese actuar libre, soberano, lleno de gracia de tu parte, oh Señor, tú nos enseñas y tú nos fortaleces y tú nos restauras y tú nos haces fuertes y tú nos haces estables y tú nos haces sólidos y tú nos equipas, Señor, para transitar en esta vida resistiendo y siempre guardando nuestro corazón para bendecir tu nombre. Te damos las gracias en todo y por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados.